¿Has olvidado qué día es hoy? Es la boda de tu cuñada. Date prisa y ven aquí. Me confundió la voz airada que me gritaba por teléfono. Pero a mi madre, ¿a quién le importa? Además, qué mala suerte tener un funeral un día como hoy. Mi suegra Leticia ni siquiera escuchó el resto de lo que tenía que decir y expresó su enfado hacia mi madre, que acababa de fallecer tras una larga enfermedad. Animada por mi padre, que al parecer había oído la llamada, acabé corriendo al lugar de la boda entre lágrimas. Como resultado, Leticia lo perdió todo. Soy Gisela, una oficinista de 25 años, y llevo 3 casada con mi marido, Héctor. Vivimos cerca de mi familia política, donde Leticia y su hija Elisa vivían juntas. Mi suegro, Damián, trabaja fuera de casa, así que Elisa se mudó para cuidar de su madre. Aunque me llevo bien con Elisa, parece que a Leticia no le caigo muy bien desde antes de casarme, y no tenemos muy buena relación. Mi madre ha estado entrando y saliendo del hospital por una larga enfermedad, y Leticia lo ha desaprobado bastante. ¿No estarás pensando en utilizar el sueldo de Héctor para pagar las facturas del hospital de tu madre, verdad?, me preguntó una vez, lanzándome una mirada suspicaz. Mi madre tenía 55 años, y mi padre seguía muy activo, así que le expliqué varias veces que no había problemas económicos. Sin embargo, ella me descartó con un bufido, diciendo: «Pero nunca se sabe lo que le puede pasar a tu padre, ¿verdad?». Desde que nos casamos, la actitud de Leticia hacia mí no ha hecho más que empeorar, y he tenido que soportar todo tipo de acosos y comentarios sarcásticos. He hablado varias veces de ello con Héctor, pero me ha dicho: «No quiero meterme en peleas de mujeres, así que arreglaos vosotras». No podía mostrar una actitud firme hacia mi suegra porque temía que, si acababa divorciándome de Héctor, le causaría a mi madre un estrés innecesario. La única persona de mi lado en esta situación era mi cuñada, Elisa. Ella se oponía a los comentarios sarcásticos de Leticia, diciendo: «Basta, eso es bullying, es vergonzoso». También me decía: «Si mi mamá te hace algo, avísame y yo hablo con ella». Héctor debería hacer algo al respecto, pero como evita los conflictos y es un poco cobarde, probablemente no haga nada. Aunque le agradecí su apoyo, me sentí incómoda quejándome de Leticia ante su verdadera hija, así que seguí soportando el acoso. El acoso de Leticia empezó al principio de su matrimonio. Al principio, traía comida caducada a casa con el pretexto de compartir y decía: «Como esposa, es tu responsabilidad ocuparte de esto. Asegúrate de que mi hijo no se lo coma». También hacía visitas sin avisar en mis días libres. Criticaba la limpieza de la casa y señalaba cualquier deficiencia de forma insistente. Sin embargo, su acoso aumentó con el tiempo. Empezó a pedir cosas por internet. Me las enviaba a mí. Las hacía entregar en casa contra reembolso y me obligaba a pagar los gastos. Nunca me devolvía el dinero y, en cambio, me acusaba de exigirle dinero, diciendo: «Es solo un poco de dinero. Deberías pagarlo tú. Realmente eres una persona tacaña». Por cierto, la razón por la que hizo que los paquetes fueran dirigidos a mí fue, al parecer, porque el interfono de su casa estaba estropeado. Para ser sincero, sería más barato pagar la reparación del interfono que la tarifa de envío a domicilio, así que le he pedido varias veces: «Pagaré la reparación del interfono, así que, por favor, deja de enviar paquetes a domicilio». Pero ella se negó, diciendo: «Dejo ese tipo de cosas a Damián, así que no hagas nada por tu cuenta». Se lo comenté a Héctor, pero no le dio importancia y me dijo: «Los artículos que encarga no son tan caros, ¿verdad? Heredaremos su patrimonio en el futuro, así que aguántate y págalo ahora». Sin embargo, como yo pagaba mi propia pensión, le pedí que aumentara nuestros gastos de manutención para cubrir el costo. Aceptó a regañadientes, poniendo mala cara y diciendo: «¿Cómo puedes ser tan avaricioso?». Los ataques de Leticia no se detuvieron ahí. Cada vez que nos veíamos, suspiraba y decía: «¿Aún no tienes hijos? Tienes que tener un heredero en algún momento. Si no, no tiene sentido tener una nuera». Mi madre me preguntaba a menudo por mi vida de casada, pero yo no quería preocuparla, así que no me atrevía a compartir mis problemas. Sentía que mis frustraciones se acumulaban sin salida y me sentía mentalmente al límite. Cuando me di cuenta de que había llegado al límite, decidí llevar todo el dinero de los albaranes a casa de mis suegros para pedir que me lo devolvieran. Cuando llegué a su casa, por suerte, Elisa me saludó
y pareció sorprendida por mi visita, preguntándome, «¿Qué pasa?», le dije. «Tengo que hablar con tu madre». Parecía preocupada y me acompañó en la conversación con Leticia. «Este es el total de los gastos de envío que he pagado hasta ahora. Si hubiera sido solo un poco, me habría parecido bien, pero sinceramente estoy recibiendo paquetes varias veces a la semana y eso está ejerciendo mucha presión sobre nuestras finanzas. Me gustaría que dejaras de entregarlos en nuestra casa». Mientras le enseñaba los recibos, que sumaban casi $2,300, Leticia se opuso diciendo, «No puedo pagar esa cantidad de golpe». Pero Elisa, con mirada severa, preguntó, «¿Qué pasa?», y exigió una explicación. Como su interfono está estropeado, le han estado enviando a casa varios artículos de compras por internet, pero todos contra reembolso, y yo he corrido con los gastos y he aceptado los paquetes, pero no me han reembolsado ni una sola vez. Elisa, sorprendida por mis palabras, exclamó, «¿Por qué pagas tú las cosas que ha pedido mamá? No me extraña que últimamente haya más electrodomésticos y comida que no usamos. Y dices que el interfono está estropeado. Pero si hoy has llamado al interfono». Me sorprendieron sus palabras, y entonces me di cuenta de que, en realidad, el interfono no estaba estropeado. En otras palabras, Leticia había mentido y me había hecho pagar dinero intencionadamente como forma de acoso. Bueno, a veces realmente no funciona cuando da problemas. Y no es justo que el repartidor venga varias veces a casa por eso. Entonces deberías arreglar el interfono rápidamente. Me he ofrecido varias veces a pagar la reparación del interfono, pero dice que no puede hacer nada sin el permiso de su marido. Mamá, esto es un acoso descarado por parte de tu nuera. ¿No te da vergüenza? Suspiró profundamente tras escuchar mis palabras y pareció estar harta de su madre. Al final, le contó la situación a su padre, que se disculpó y transfirió a mi cuenta una cantidad ligeramente superior al total de los recibos, diciendo, «Te hemos hecho pasar por muchas cosas por culpa de Leticia, así que esta es nuestra disculpa». Desde entonces, Elisa se muestra más atenta conmigo y me invita a menudo a comer. Durante las comidas, me preguntaba a menudo si su madre seguía causando problemas. Pero después de ese incidente, Leticia se ha calmado un poco y solo me hace comentarios sarcásticos. Así que, poco a poco, mis conversaciones con Elisa se volvieron más personales. En ellas, le hablé de la larga enfermedad de mi madre, de que mi padre la cuidaba y de que le habían dado un diagnóstico terminal. Elisa, por su parte, me contó que tenía una pareja con la que había prometido casarse y que su padre pronto regresaría solo de un viaje de trabajo. Planeaban casarse cuando él regresara y luego dejar la casa de los padres de ella. Esto duró aproximadamente un año. Mi suegro, Damián, volvió a casa sano y salvo después de terminar su misión de trabajo, y Elisa se dedicó a preparar su boda. En medio de todo eso, como alguien que ya había tenido una boda, escuché sus preocupaciones y la ayudé con los preparativos, celebrando sinceramente su matrimonio. Sin embargo, 2 días antes de su boda, algo sucedió mientras almorzaba con ella. Recibí un mensaje inusual de mi padre, informándome de que el estado de mi madre había empeorado repentinamente y se encontraba en estado crítico. «Deberías volver cuanto antes», me dijo con lágrimas en los ojos, y mis pensamientos parecían haberse detenido por completo, incapaces de pensar en nada. Elisa, al darse cuenta de mi estado, me preguntó suavemente, «¿Qué te pasa?». Dudé un momento, preguntándome si era realmente apropiado contarle que estaba a punto de casarme, pero al final le expliqué la situación. Como tenía muchas ganas de ver a mi madre, me dijo, «Ve a verla enseguida. No tienes que preocuparte por mi boda. Siento mucho no poder cancelarla, ya que solo faltan 2 días. Quédate con tu madre». Con sus amables palabras, me apresuré a volver a casa de mi familia y fui al lado de mi madre, como si esperara mi llegada. Abrió brevemente los ojos y dijo, «Gracias por venir». Me apretó la mano con fuerza y falleció en paz. Al día siguiente, mi padre y yo pudimos contener las lágrimas y despedirla en sus últimos momentos. Después nos ocupamos de los preparativos del velatorio y el entierro. También me puse en contacto con Héctor, diciéndole que volvería una vez terminados todos los trámites. Al día siguiente, asistí a su funeral y rompí a llorar por los recuerdos que tenía de ella, por no haberle podido devolver lo suficiente y por la tristeza de perderla.
Entonces recibí una llamada. Era de Leticia. Como estaba en medio del funeral, tenía la intención de llamarla más tarde, pero siguió llamando repetidamente. Confundido, acabé contestando: ¿Qué demonios? ¿Dónde estás? Lo siento, mi madre falleció ayer y estoy en su funeral. ¿Has olvidado qué día es hoy? Es la boda de Elisa, date prisa y ven aquí. Confundida por la voz airada que me gritaba por teléfono, conseguí balbucear. Pero, mi madre. Sin embargo, me gritaron aún más: ¿a quién le importa? Además, qué mala suerte tener un funeral un día como hoy. Sentí que las lágrimas que había estado conteniendo empezaban a desbordarse. Mi padre, que estaba cerca, también oyó los gritos desde el teléfono. ¿Estás bien? Elisa debía haberle explicado la situación. Yo me ocuparé del funeral, así que tú vete a asistir a la boda. ¿Todavía hay tiempo? Si me voy ahora, llegaré justo. Pero es mi último adiós a mamá. Tu madre era feliz solo con saber que te veía, por última vez. No querría que arruinaras tu relación con la familia de tu marido por su culpa. Adelante, vete, me convenció con delicadeza, y me apresuré a ir al lugar de la boda. Me puse el vestido que había preparado en casa, pero mi estado de ánimo no mejoró en absoluto y no pude contener las lágrimas, ni siquiera en el taxi hasta el lugar de la boda. De alguna manera, conseguí calmar mis lágrimas y entré en el lugar después de registrarme. Mientras me dirigía al baño para mirarme en el espejo, me encontré con mi suegro, Damián. Gisela, ¿qué haces aquí? ¿Está bien tu madre? Elisa me dijo que no vendrías. Mi madre falleció y hoy fue su funeral. Le avisé a Héctor que había fallecido, pero Leticia me llamaba e insistía en que asistiera hoy a la boda. Mi padre también me dijo que priorizara mi relación con la familia de Héctor, así que dejé el funeral para asistir a la boda. ¿Qué ha dicho? ¡Qué barbaridad! Lo siento mucho. No, soy yo la que debería disculparse por causar problemas en un día tan feliz. Leticia dijo que era mala suerte, pero que yo no podía hacer nada. No te preocupes por eso. Vuelve al funeral de tu madre. Siento mucho haberte hecho venir hasta aquí sin siquiera darte el pésame. Puedes volver cuando te sientas mejor. Me dio dinero para los gastos de transporte y salí del local sin entrar. Volví a ponerme la ropa de luto y regresé a casa de mi familia. Afortunadamente, la distancia entre mi casa familiar y la ciudad donde vivimos era de menos de 1 hora en coche, así que pude llegar a tiempo. Cuando regresé, mi padre y mis parientes se sorprendieron y me preguntaron por qué había vuelto. Cuando me disculpé y se lo expliqué detalladamente, algunos de mis parientes se pusieron de mi parte, expresando su enfado, al igual que mi suegra, lo que de alguna manera me hizo sentir un poco aliviado. Unos días más tarde, cuando estaba pasando un tiempo en casa de mi familia, ordenando las pertenencias de mi madre y discutiendo el futuro régimen de vida de mi padre, recibí otra llamada de Leticia. Oye, ¿qué le has dicho a mi marido? Parece que hay un malentendido. Vuelve y acláralo, por favor. Aunque estaba harta de su mensaje, decidí poner fin al asunto y me dirigí a casa de mis suegros. Después de hablar con mi padre, Héctor, mis suegros y Elisa me esperaban en su casa, y enseguida empezamos a hablar del tema. ¿Es cierto que te fuiste del entierro de tu madre y viniste a la boda por lo que te dijo mi madre? Es solo un malentendido, ¿no? No, es verdad. Ella me dijo que fuera al lugar. También me dijo que el fallecimiento de mi madre era mala suerte y que ya no podía llevarla peor. Mientras ignoraba a Leticia y respondía a Elisa, Damián me preguntó, ¿qué pasa? Le enseñé grabaciones de sus insultos anteriores, una lista y fotos de la comida podrida a la que me había obligado y le dije, me han dado comida podrida constantemente y me han dicho que me apañe porque soy la esposa. También me dijeron que no dar a luz a un heredero significaba que estaba fracasando como esposa. Aunque la comida esté a punto de estropearse, sigue siendo comestible, pero siempre me dijiste que nunca dejara que Héctor la comiera, ¿verdad? Además, como Elisa y Damián ya saben, no me reembolsaron el dinero de los envíos. Cuando hablé con Héctor al respecto, me dijo que ni él ni yo podíamos hacer nada, porque eventualmente recibiríamos una herencia. ¿Qué habéis estado haciendo vosotros dos todo este tiempo? No habéis hecho más que cosas terribles, gracias a Gisela. Encima, hasta os entrometisteis en el funeral de su madre. Se puso furioso al oír mis palabras, y Elisa dijo,
Utilizar mi boda como instrumento para acosar a mi cuñada es verdaderamente despreciable. Miró a su madre con desprecio. Me alegré mucho de haber dejado constancia del acoso de Leticia por si pasaba algo. Sin embargo, Héctor habló en defensa de su madre. No hace falta que todo el mundo se confabule y culpe a mi madre. Tendrá sus razones. No, Gisela, no tenías por qué decir todo esto aquí. Si os hubierais comunicado con más frecuencia, esta situación no se habría producido en primer lugar. Cuando intenté hablar contigo de ello, siempre parecías molesto, y nunca hubo una verdadera discusión. ¿De verdad creías que ella y yo podíamos tener una conversación por su cuenta? Bueno, eso es porque siempre sacas esos temas cuando estoy cansado después del trabajo. No existe el momento oportuno cuando se trata de asuntos familiares. Damián volvió a levantar la voz, enojado, y le dijo a mi suegra: «Volvé un rato a la casa de tus padres, ya que le has causado angustia mental a Gisela. Deberías pagarle una indemnización. Gana ese dinero tú misma, Gisela. ¿Cuánto te costaría perdonar a mi mujer?» «No, no se trata del dinero. No, si tú no te decides, lo haremos mi padre y yo». Al final, Damián y Elisa ordenaron a Leticia que me pagara $10,000 y decidieron que se quedaría en casa de sus padres hasta que pagara la cantidad y no volvería a su casa. Recibí una disculpa de Elisa y Damián, y pensé que el asunto estaba resuelto, pero cuando llegué a casa, Héctor me dijo: «Mamá tiene que pasar por mucho porque dijiste demasiado, así que decidí divorciarme». Solicité el divorcio por ruptura matrimonial debido a la negativa de mi marido a hacer nada ante el acoso que recibía, y nos divorciamos con éxito. Leticia, que había sido ama de casa durante mucho tiempo, empezó a trabajar a tiempo parcial en un supermercado cercano al domicilio familiar para pagar la indemnización. En cuanto a Héctor, fue repudiado por su padre, que le dijo: «No creas que heredas nada». Se puso en contacto conmigo, pidiéndome que mediara entre él y su padre, pero solo le dije: «No hiciste nada cuando necesité ayuda, pero te aferras a mí cuando te conviene. Eres un auténtico sinvergüenza». Y colgué el teléfono. Desde entonces, he vuelto a casa de mi familia y vivo con mi padre, que ahora está solo. Parecía bastante deprimido tras el fallecimiento de mi madre, y, aunque sentía pena por mí y por lo del divorcio, me dijo: «Me alegro de poder volver a vivir contigo. A partir de ahora, quiero vivir una vida tranquila a tu lado, apoyándote mientras avanzamos juntos».